Hoy me he divorciado. Mi hermana me preguntó que cómo estaba. Buena pregunta, le respondí. ¿Cómo estoy? Agripada, con la nariz llena de mocos que seguro son las lágrimas que tengo ahí atoradas, sin poder dormir porque siento que me ahogo. Recuerdo la primera vez que le dije a mi esposo que quería separarme. Me dolió de solo pensarlo. El día que hablamos, lloré tanto que tuve que acercarme a la ventana para poder respirar. De eso, ya pasaron 4 años y hoy por fin firmé el divorcio. Disolución del vínculo matrimonial, decía el acta. Un tecnicismo para algo tan humano. ¡Qué ironía! Cuando te casas, eliges el día, el vestido, hasta la fase lunar. Pero cuando te divorcias, el día lo elige el juzgado. Ellos deciden cuándo disolver tu vínculo, tu sociedad conyugal, tu historia. En mi caso, la audiencia fue tan rápido como arrancarte un curita del dedo. Señora, esta audiencia es para invitarla a que continúe con su matrimonio. Sin embargo, ¿desea continuar con el trámite del divorcio? Sí, continuar, como en un formulario de Google. ¿Cómo continúa la vida después de un divorcio? Pues cada quien como puede, cada quien con sus dudas, con sus lágrimas, con su dolor, con la tristeza, con el enojo y con sus noches sin dormir. ¿Que cómo estoy? Con una mezcla entre alivio y tristeza, con la seguridad de que esto era lo que quería y con la tristeza de todo lo que se va y ya nunca será. Las palabras tienen poder. Con ellas nos enseñaron a amar, a callar y a obedecer. Pero también con ellas podemos reescribirnos distinto y nombrar lo que antes se escondía. Esto es La Rebelión de las Palabras, el podcast donde reescribimos lo que nos contaron sobre ser mujeres. Bienvenidas. Yo soy Diana Pinedo. Y yo soy Dulce Merlos. Hoy hablaremos del divorcio y la separación, de las dudas, los miedos, los hijos, la violencia y lo que a veces no se ve y cómo continúa la vida después de un divorcio. Y desde este momento quiero hacer mi confesión vulnerable. Si me ven llorar poquito, es porque es un tema que me toca muy de cerca, pero vamos a darle porque yo sé que no soy la única que ha pasado por ahí, Diana, así que pues dime quién nos acompaña el día de hoy. Pues le damos la bienvenida a Isabel Pedraza, abogada, titulada por la Universidad Autónoma de México en 2011. Ha cursado diversos programas de especialización en áreas de derecho ambiental, familiar y acciones colectivas. Ha participado como ponente en congresos internacionales de defensa ambiental y derechos humanos desde el 2018, postulante y socia fundadora del despacho jurídico Tulevic Legal desde el 2023. Desde donde liderea la práctica legal en materia de derecho de familia y derechos humanos, para atender a todas las personas que buscan orientación clara, con estrategia y soluciones reales en relación a sus necesidades emocionales y sistémicas. El enfoque centrado en generar la protección y propagación de derechos y valores de cada uno de los asuntos que estén a su cargo de manera humana, colaborativa y es garantía generadora de resultados positivos. Trabajo que desarrolla para el bienestar integral de sus clientes. Así que bienvenida Isabel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ver, mi querida Diana, ¿con qué vamos a empezar? A ver, una que seguramente desde tu experiencia nos puedes ayudar a ver mejor. ¿Cómo saber cuando una relación ya se terminó, aunque todavía haya cariño? Bueno, en esta parte, en esa fase de orientación para las parejas y sobre todo puede ser mujer o hombre, es justamente ya la parte de paz, ¿no? O sea, la parte en donde ya hay muchos peros, ya hay muchas circunstancias, ya no evoluciono, ya no estoy como en un punto equilibrado con ella, ¿no? No es porque no la quieras, ¿no? No es porque no la respetes, sino es por el hecho mismo de ya no puedo dar más en esta parte, lo estoy forzando, lo estoy generando para un punto inquieto, ¿no? Te puede generar intranquilidad, ¿no? Desde ese punto de intranquilidad, pues no va a funcionar tu parte integral, ¿no? Como persona, y por lo tanto no va a dar esa parte también familiar, ¿no? Entonces es como vivir en un engaño o en una constante forzar todo el tiempo un ideal que a veces yo creo que ese es el miedo que muchas veces no dan el paso, ¿no? Porque mantienes un ideal, no mantienes tu lealtad como parte de
¿sabes qué? Ya no me siento bien o ya no hay negociación, ¿no? Ya lo negociaste, ya le cambiaste una cara, la otra cara, ya lo viste por diversas aristas, ¿no? Y entonces te tienes que ser honesto. Sí. Y en ese punto de ser honesto creo que es el acto de amor más grande. Claro. Ay, qué padre. Sí. ¿Tú cómo respondías a esta pregunta, Dulce? Es que ahorita que la escuchaba yo, sí. O sea, creo que en mi caso, un poco, hola, soy Dulce y soy divorciada. Y bueno, ella fue mi abogada y de verdad que es una mujer con una gran calidad humana. Por eso fue que yo lo decidí. Creo que hasta desde ese punto empieza por entender quién quieres que lleve este proceso, ¿no? O sea, claro, desde dónde lo quieres. Y esto que decía Isa se me hace súper importante. O sea, como que uno conoce su historia y dices, ya le busqué por un lado, ya le busqué por el otro, y llega un momento en como dijo Isa, o sea, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, esto la neta ya no va a dar para más, ¿no? O sea, llega un punto en el que yo pues le decía a mi ahora ex, ¿no? Le decía, es que esta película yo ya la vi. Y si me quedo, es mi responsabilidad porque ya sé qué sigue, es más, ya sé en qué acaba, ¿no? Y es donde sí hay que tomar mucho valor, respirar bien hondo y decir, pues bueno. Sí, porque a mí se me ocurren dos panoramas, ¿no? O sea, yo no soy divorciada, yo tengo 20 años de casada, pero se me ocurre que en estos problemas de pareja puede haber como de dos. O las peleas son muy grandes, o al contrario, no hay peleas, todo es cordial, pero ya hay la indiferencia total, creo que es peor, ¿no, Isa? O sea, ¿tú qué opinas? Porque sí, justamente. Y todas las que nos ven y los que nos ven, o sea, yo creo que como dicen, es peor, dicen que, ¿cómo dice este dicho? Que del odio al amor hay un paso, pero de la indiferencia pues ya no hay nada. Yo creo que ese es el punto más importante, Dul, la indiferencia, ¿no? En donde justo los acuerdos ya no llegan en un punto de ser iguales, ya no llegan en un punto de ser cordiales, ¿no? Esa indiferencia de haz lo que tú quieras, no me importa, sí, hazlo, o sea, esa constante de hazlo, pues te va dejando sola o solo, ¿no? En el proceso, porque aquí puedo decirles que también nuestra experiencia ha sido también más con hombres, ¿no? Claro, de ayudarlos también a pasar este paso, ¿no? Este paso, pero también cuidando siempre a su pareja, ¿no? Con esa lealtad de decir, mira, pues agradécele, pero no seas indiferente, va a pasar esto y tienes que contemplar todos los escenarios posibles, porque yo se los he comentado, ¿no? Nosotros como la parte legal, pues la parte legal es fría, se come frío, muy frío, y el punto emocional es el punto en donde tenemos que ser muy humanos como abogados, de que sí nos importe encaminarlos a que no sea no sea una fractura o que sea una fractura expuesta que no se pueda contener, ¿no? Que sea un proceso, yo creo que sí va a haber un cambio, sí hay una diferencia, pero no va a ser en un punto como de, ¿saben? Como doloroso. Como esta pelea encarnizada, ¿no? Es que hay muchos, neta, Diana, que hay muchos abogados que te dicen, pues, ¿cuánto tiene? Pues, ¿cómo no sé qué? Tú dale por acá, quítale. O sea, yo creo que, pues, no se trata tampoco de eso. Y fíjense que el otro día leía, me encontré un libro, ¿verdad? Porque nosotras que casi no leemos. Me encontré un libro que tenía un poema muy bonito y la frase era algo como, ¿por qué no podemos cerrar con amor la misma puerta que abrimos con amor? ¿No? Entonces yo decía, claro, o sea, está súper bonito porque una historia, o sea, las historias generalmente, ¿verdad? Esperemos, empiezan con mucho amor. ¿Y por qué cuando terminan tendrían que cerrarse? Claro, hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas, pero ¿por qué tendrían que cerrarse como con tanto enojo, pero así como desbordado, ¿no? O sea, como que tendrían, no, pero también igual tiene que ver el camino, ¿no? Claro. Sí. Oye, Isa, cuéntame un poquito, ¿cómo es que las personas llegan contigo? O sea, como que en qué momento llegan contigo y cuáles son las señales que tú ves como especialista y que puedes identificar que ya están listos para una separación. Es interesantísimo esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces tenemos que tener el papel de una mediación sana. La gente llega enojada. Ya con las emociones desbordadas, como bien decía Dul, ¿no? O sea, llegan así infinitamente con un dolor, con un pleito encima rabia, que ya fue la gota que derramó el vaso. Y entonces, tú en ese momento, como parte profesional, no le puedes decir, y sí, vamos a darle, o sea, no te puedes pones a hacer la rabieta con tu cliente, porque entonces en ese momento, o sea, le estás abonando más fuego a la circunstancia. Claro. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es, platícame, o sea, dime todo lo que estás sintiendo, qué pasó, cuántas veces ha pasado, por qué ha sucedido. Pones en diferentes
momentos a tu cliente o clienta para que entonces tome un respiro y entonces diga, sí, esta es la definitiva, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Uh-huh. En ese punto yo creo que es el mejor momento, pero si tú quizá nada más era un momento de furia y luego, o sea, el arrepentimiento de no quería hacerlo, ¿no? Pero pasa mucho, o sea, los abogados en ese momento, sí, ya divórciate, o sea, no son un negocio, es una familia, claro. Es una vida, ¿no? Y por lo tanto no podemos intervenir en eso, tenemos que ser mitigadores un poco de esa furia, enojo, dolor, victimismo, porque sí pasa, ¿no? Sí hay violencia y entonces nosotros lo que generamos es, primero, es un momento como hasta de especialista psicológico. O sea, primero ve, desahoga, habla de la historia de vida con este psicólogo o psicóloga y luego entonces vamos tomando las mejores decisiones para ti. Porque cuando hay violencia también no podemos decir, así no pasa nada, ¿no? Claro. No, hay, pero o sea, ¿cómo vamos primero los mandas al psicólogo y luego regresas conmigo? Sí, o van eventualmente. Podemos ir de las dos, ¿no? Con las está buenísimo. Pero es que eso está buenísimo, porque a veces, o sea, uno sabe que necesita, ¿no? Sí. Pero a veces necesitas que alguien, te niegas y necesitas que alguien te diga, oye, o sea, ¿qué te parece si vas y lo hablas, ¿no? Ahí lo dijera una maestra que yo tenía, lo vomitas y luego ya regresas. Claro. Regresas y ya, ¿no? Ya más... Sí. Más vaciadito, pues ya. Sí, porque eso nos ayuda bastante a tomar las decisiones que tienen que escucharte tu cliente. O sea, porque a veces no te escuchan. Entonces terminas tú también llevando su batalla sin necesidad de hacerlo. Ya él tiene que hacerlo, como Dul decía, ¿no? Eliges todo, eliges a la pareja, los niños, ¿no? Sí. Entonces, a veces ese contexto para nosotros ha sido como algo de éxito, agarrar y decir, a ver, vamos a tratarlo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, les digo, pero sobre todo mujeres que también a veces sabemos que hormonalmente nos perdemos y nos podemos llegar así claro. Como, y esa parte es como de respira constante, respira más constante y tranquila, no te está pasando más, ¿no? Y claro, va a haber un punto en donde sí vas a tener que tener hasta procesos de medicamento, ¿no? De calma, de esa parte, pero tenemos que hacer lo posible porque este proceso no sea desgarrador, ¿sabes? Exacto. Porque se vuelve una carnicería en los juzgados. Totalmente. Sí. Oye, y hablando justo de esto, porque a ver, es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor un contexto donde, pues sí, hay una pareja que se quiere divorciar, a lo mejor, pues, no es que uno esté muy de acuerdo, pero digamos como que medianamente los dos son emocionalmente estables, ¿no? Esa es una forma, pero por ejemplo, ¿qué pasa justo con estas mujeres? Porque yo sí tengo experiencias de amigas que o sea, se divorcian porque hubo un acto violento, ¿no? Porque ya esa violencia está creciendo y pues ellas mismas están en riesgo. ¿Cuáles tú dirías que son, o sea, son diferentes pasos para tomar la decisión? Totalmente. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Sobre todo mujeres, si están siendo como violentadas, claro. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿O cómo pueden dar este paso de una manera que sea como seguro para ellas, Isa? Claro, fíjense que esto es muy interesante. El primer paso es que si hay una parte de violencia, las personas violentadas no dan los pasos tan seguros, tardan años y es muy difícil que lo hablen. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es la contención emocional y profesionalmente meter los protocolos, ¿no? Empezar a ver la parte terapéutica, la parte de riesgo con la otra persona, empezar a hacer una investigación para entonces el proceso jurídico primero, más allá del divorcio, es violencia familiar. Violencia familiar y por lo tanto tenemos que comprobar con todas las pruebas que pueda entonces ella sentirse segura, ¿no? Tenemos que asegurarla, poner límites, no de tajo, porque es muy agresiva la parte jurídica. Entonces, a veces esa parte jurídica vulnera más o alimenta más la violencia y por eso las mujeres no se animan. Entonces, el primer paso es que es muy difícil darlo. Una mujer violentada puede tardar 20, 30 años en dar el paso. Y quizá cuando se da cuenta que pasó eso, ya pasaron 40 años de matrimonio y quiere divorciarse, ¿no? Pero todavía tiene un estigma emocional para acompañarla. Entonces ella quizá, más allá de la violencia económica o psicológica, eso fue una violencia que ya naturalizó. Entonces, que normalizó, ¿no? Exacto. Entonces hay que acompañarlas de una manera amorosa. Quizá los procesos, les digo, son fríos, muy fríos, pero hay que tener el ánimo de poder hacer que no se cansen.
Y bueno, cuando es un punto ya violento y todo, cuando tú demuestras la violencia familiar, en ese momento el juez hace un divorcio administrativo. O sea, en ese punto legalmente ganamos que se lleve el divorcio y las secuelas con ello empiecen a tener como secuela de seguridad, ¿me entienden? Entonces, sí es muy importante no alimentar el victimismo o revictimizar a las personas, sino ayudarlas en ese momento, canalizarlas con las mejores instituciones, con la mejor parte del proceso legal. No mentir en un proceso legal es como algo muy importante con los abogados, con la parte profesional. Aparte ya está siendo doloroso y es muy, muy, muy cansado a veces este tema violento sobre la parte judicial. Entonces, esa es la circunstancia. O si hay una violencia callada, pero tú también es como de, no, todo bien, aparentas que todo bien. Híjole, también es como son las focos de alerta, ¿no? De, oye, vas a estar bien, darle alternativas a las personas, ¿no? Decirle, mira, primero toma esta parte como mejor la terapia, ¿no? O ya intenté la terapia, ya intenté aquí y sigue viendo miedo, ¿no? Entonces sí sigue siendo un mito muy, muy grande esta parte de no me voy a divorciar porque va a generar más violencia. Claro. Y es que sí, hay que ser muy estratégicos para no generar más violencia, ¿no? Y no todos lo llevan así. No, definitivamente no. Ahorita nos cuentas cómo podrían llegar a ti las personas que quieren acercarse y como que llevar contigo este proceso. Sí. Pero ¿es posible que las personas puedan divorciarse o las mujeres puedan divorciarse si su cónyuge no quiere? Sí, lo es posible. Hoy en día ya es posible porque hoy tenemos el proceso. Antes se tenía que comprobar toda la causa de por qué te quieres divorciar. Y que si me fue infiel, que si me engañó, que si me golpeó. Pero todas estas pruebas ya no. Entonces, hoy en día es un procedimiento especial de, ¿sabes qué? Basta la voluntad de un cónyuge para agarrar y decir, ¿saben? Ya quiero terminar con mi proceso el divorcio, ¿no? El matrimonio se termina, pero empiezan las secuelas del matrimonio, que pueden ser bienes, hijos o la parte, por ejemplo, de cuestiones, pues, sobre todo es el punto económico, ¿no? Sí, que por ejemplo, eso es algo bien importante lo que preguntas, Diana, porque yo no entendía que eran dos procedimientos distintos. O sea, uno, el divorcio, cuando solamente pues es pareja, pues el divorcio, ¿no? Bueno, pero si hay bienes adquiridos, hijos y demás, ese es otro trámite. ¿Sí? ¿No está incluido en el divorcio? No, son como dos procedimientos distintos. ¿No? O sea, uno es solo la disolución de la sociedad matrimonial. Y tú metes una propuesta de convenio con toda la parte de me voy a quedar con los hijos, me voy a así. Y si aceptan, los dos van de acuerdo, esto se acaba armoniosamente. Pero si no, se divorcia, el vínculo termina, pero empiezan a tener ciertas sesiones en donde se va cayendo la secuela procesal, ¿no? O sea, empieza la pelea por la casa, el perro, los hijos, el dinero. Empresa, lo que juntamos, las cuentas. Es que ese es como el punto más, o sea, donde la mayoría no se ponen de acuerdo. Muchos tienen miedo, pero el divorcio se lleva en 2 sesiones, ¿no? O sea, 1, 2, bye. Oye, y por acá nos hacían una pregunta que sí se me hizo muy interesante. ¿Qué pasa, o sea, si no me casé? O sea, si viví con una pareja. Si no me casé, pero me quiero divorciar. Que es real. Esta figura se llama concubinato. El concubinato es una unión libre, más sin embargo el código lo reconoce como concubinato. ¿Qué implica el concubinato? Haber vivido más de 1 año con esta pareja o haber tenido hijos, ¿no? Dentro de esta circunstancia se configura el concubinato. Cuando una persona en concubinato quiere alejarse o ya como que, bueno, me voy, pero tengo hijos o también hay bienes, en ese punto tienes, por ejemplo, te puedes separar, pero tienes 1 año para poder gestionar la parte de una pensión para los hijos, una circunstancia ahí. Lamentablemente esta figura ha tenido como mucho estigma por el hecho de que quizá las personas con concubinato pudieron haber tenido una persona que ya estaba casada, ¿no? Muchas cuestiones ahí sociales, pero que realmente también te blindan, porque es un derecho de las mujeres, ¿no? Hay un hijo, hay una obligación, tú misma también, si te dedicaste al hogar, esa parte totalmente va a ser como el punto que te puede gestionar una parte de pensión, ¿no? Entonces, también es un proceso, tiene los mismos derechos que un matrimonio, pensión alimenticia, la cuestión de alimenticia para ella y a los hijos o bienes. Y cuando no hay hijos, ¿qué pasa? Porque yo escuché por ahí un chisme que puedes demandar a alguien por pérdida de tiempo, es decir, que estás con él,
y no se quiere casar contigo. ¿Eso existe? Sí, porque si viviste con él, justamente la configuración que ya viviste con él un año y ahí como... O sea, un año, a partir de un año ya podrías demandar. ¿Cómo se gestiona la parte del concubinato? Se le llama testimonial de concubinato. El testimonial quiere hablar de testigos que vayan y ratifiquen la vida que llevaste con él. Lo vio juntos y cómo se llevaban entre ellos. Pues se llevaban como pareja, ¿no? Porque todo el tiempo estaban juntos, tuvieron proyectos juntos, paz. Entonces, toda esta historia la tiene que testificar tu mejor tu núcleo, ¿no? Tu o sea, núcleo tu círculo cercano. Entonces, cuando lo configura este negocio, como que no se nieguen hasta los mismos negocios o la misma vida en común, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay intereses. El interés también en una parte de concubinato puede ser cuestiones de proyectos, ¿no? Claro, quizá no hijos, negocios, no los demandas porque no se quiso casar contigo. No, solamente por el hecho mismo de que pues es que sí hay daños, en esa parte puede haber un daño moral. Claro. Y hablamos de otro procedimiento, pero en este punto donde tú quieres tener una cuestión como de reconocimiento, pues también es un punto de interés económico, ¿no? Entonces, sí es válido también hasta el daño moral, ¿no? Es que justo es lo que te iba a decir, o sea, es como esta parte de reconocer, ¿no? De que sí estuvimos juntos, porque yo creo que no falta quien le encante negar de, no, claro que no, ¿no? O sea, tú y yo ni nos topamos, ¿no? Sí, casi. Y eso punto, pues puede ser una cuestión violenta otra vez, ¿no? Claro, sí, claro. Violenta, volvemos a caer. Digo, a nosotros tenemos mucho cuidado con las palabras, como bien lo dicen. La parte violenta no la alimentamos más, sino cuál fue mi decisión y qué fue lo que yo elegí. Mi responsabilidad a partir de este momento, ¿cuál va a ser? ¿Para qué? Para que justamente también las personas entiendan de hasta dónde es mi límite de todo esto, porque también ahí la emoción se desborda, ¿no? Entonces ahora sí quiero el perro, y eso no existía cuando estabas junto, ¿no? Claro. Y entonces se acaba el amor. Isa, ¿nos puedes contar un poquito de los tipos de divorcio que hay y cuánto tiempo más o menos llevan? Sí, miren, nuestro Código Nacional reconoce 3. Es el administrativo que realmente les comentaba. Es el punto en donde se demuestra primero la violencia y digamos que hay un caso demasiado extremo, ¿no? Una circunstancia de golpes, una situación ya muy alebrestada y que esto gestiona el punto de que el juez determine todo como les explico, toda la parte de esas secuelas matrimoniales sea el divorcio, ¿no? Entonces, el administrativo llega pues sí a tardar hasta un año porque tienes que configurar pruebas, testigos, ir y venir al juzgado. La parte es esa, yo creo que el más desgaste. El proceso, el segundo, podemos hablar del incausado, que no necesitas una causa más que la voluntad de uno solo de los cónyuges para agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero este vínculo matrimonial, más sin embargo, aquí tengo mi propuesta y le llega a la otra parte, esa parte lo canaliza, dice, no estoy de acuerdo en esto, es una negociación. Puede ser que se cierre hasta ese momento, nos puede llevar 3 meses y luego cuando se cierra en ese punto, llegan al mejor punto, se firma el convenio, se firma el divorcio y bueno, esa circunstancia creo que es lo más sano. Y también está el otro, que en donde no se tiene quizá hijos, ¿no? Pero hay un matrimonio de unos 10, 12 años, ¿no? Más sin embargo ya no quieren estar juntos. Y entonces es el divorcio voluntario. En este punto, pues les beneficia porque el divorcio voluntario con hijos también se puede llevar, pero también es un punto económico dentro de la cuestión que tienes que dar como garantía, ¿no? Depende de las estrategias que debamos usar también para que quede mejor secuela procesal, pero el voluntario llegas, firmas, haces tu convenio, lo firman los dos, el juez lo rectifica, los llama a audiencia y dice hasta aquí se terminó el vínculo matrimonial. ¿Ese más o menos como cuánto tiempo? Ese sí tarda alrededor también 3-4 meses. Entonces, vamos tardando medio año con los 2 últimos divorcios. Si el segundo divorcio, el incausado, se lleva el divorcio, pero se empiezan a pelear por todo lo demás, podemos llegar a tardar hasta 2-3 años. Sí, o sea, el punto, o sea, la cosa es que divorciada tú quedas en 3, 2, 1. La cosa es que te pongas, la cosa es que te pongas de acuerdo en todos los bienes, los hijos, los dineros, que creo que es lo más difícil. Claro. Oye, Isa, y por ejemplo, ¿cuáles son los errores, porque ya hablamos de a lo mejor cuál será el primer paso, pero cuáles son los errores más comunes cuando alguien se quiere divorciar? O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Primero, el punto de... ¿saben? Como no cuidar a los niños.
Pensar en un punto, por ejemplo, de este matrimonio se está acabando, ¿no? Pero yo me estoy divorciando de la persona. No se está acabando mi familia. Claro. ¿No? Como pareja ya no estaré con esta persona, pero como papás sí. Entonces, ¿qué es lo más, como lo más fuerte es cómo mezclarlo? Entonces, hay que ayudar a hacerle claro a las personas que eso no está pasando, ¿no? Que realmente, pues, el punto es el vínculo con tu pareja, con la que elegiste como pareja, más no con el padre de tus hijos. Entonces, el segundo punto, por ejemplo, que sí suele suceder mucho, es el punto de, y quítale todo. Sí, es lo que te decía, quítale, déjalo todo en calzones si puedes. Sí, quítale todo, vamos a pelear hasta más no poder, pues sí, pero ¿qué elementos tenemos, no? Claro. Y miren, no es malo ni bueno, o sea, nosotros no podemos como llegar y decir, no, es que, o sea, no, claro, ¿qué es lo mejor posible, no? Uh-huh. Si hubo una inversión de tiempo de los dos, si hubo una práctica mejor para ambos, una participación activa, ¿no? O sea, el punto es que estén en armonía y mostrar siempre el punto de negociación. Digo, yo lo hablo muy romántico y muy querido, pero pues no, a veces la otra parte de la defensa puede ponerse más hate y entonces ahí sí es el punto en donde empieza una guerra, ¿no? Y la voy a integrar y lo voy a, pues no, o sea, son historias, justamente. Yo creo que no hay que jugar con las historias, con el punto, como profesionalmente yo les puedo decir, no hay que jugar con las historias de las personas para que se agarren dentro de un juzgado por algo o ideales que ni siquiera están pasando, ¿no? Sí, por muchas veces como ideas, ¿no? Que te van, Exacto. Porque muchas veces las personas, me supongo que tú lo has visto, o sea, como que la pareja puede llegar y decir, bueno, esto es lo que queremos, pero el punto es que después cada quien va y lo cuenta por su lado y no, pero es que deberías, no, pero es que no sé qué, no, pero es que, no, y ahí ya vienen los diablitos. Y exacto, sí, porque se me ocurre, ¿por qué esta pelea de y quítale todo? O sea, ¿qué tendría? Bueno, sí, son historias, ¿no? ¿Qué tendría que haber pasado? Esa relación, esa pareja, para como que querer así pelear hasta sus últimas consecuencias, que a lo mejor es el cliché famoso del divorcio, ¿no? Sí. Ese yo creo que antes, y hemos leído expedientes de hace 10 años en donde era desgarradoras, ¿no? O sea, y me hizo y deshizo y forjó, ¿no? Y es el enojo. Al final del día no es que yo sea como pero lo lees en las personas, es el enojo, es la rabia, es el punto de, como ya no lo voy a hacer con él, entonces ya no quiero que tenga nada mío, ¿no? Pero es muy complejo, ¿saben? O sea, yo lo que he tenido que hacer es como tomar en conciencia la parte de la responsabilidad que implica, ¿no? Si tú quieres esta parte, o mejor, ¿por qué no lo sueltas? Que te den una cuestión económica y empiezas de nuevo, ¿no? O una negociación en donde, ok, lo quieres todo porque te es independiente, o sea, bueno, haré mi mejor posición para, pues por eso te contratan, ¿no? Uh-huh, para todo. Sí, ajá. Entonces es como de, ok, pero casi es como de no se bajen del barco, ¿no? Porque a veces sí se pone muy, muy complejo. O sea, tú crees en un momento dado, no sé, aquí, ahorita, que el proceso en 6 meses va a ser el mismo y no, se salen de las realidades. A ver, Isa, cuéntanos, ¿cuál es el caso? Ahorita que lo mencionaste. Justo me quedé pensando en eso. ¿Cuál es el caso más, no sé cómo llamarlo, más extraño, más subido de tono, más difícil que has vivido, que has... Pues fíjense que justamente fue retomamos un asunto. Lamentablemente la asesoría estuvo tan mala que pues sí llevaba un problema muy grande el propio negocio judicial. Entonces, acuérdense que la parte judicial es como de buena fe, ¿no? Ajá. La parte del juez, lo que tú escribes en una demanda es la historia de vida de esas personas. Y eso fue lo que estuvo mal llevado. Fue lo que estuvo mal llevado. O sea, cuando tú hablas de buena fe, es que en teoría las personas están diciendo la verdad. La verdad, exacto. Entonces, justamente, los abogados a veces se hacen unas historias, súper mega random. Y luego lo que sucede es que el juez es una parte, pues, de buena fe. Tú le demuestras, da sus criterios, sus acuerdos, y son acuerdos judiciales, tienen un peso. Sí, o sea, no es como enchilame otra, por eso es tan delicado como dices, o sea, no debes mentir. Pero hay una estrategia tan infestada es lo normal, es el negocio, ¿saben? A mí me lastima mucho. ¿De mentiras? Sí, hay que manejarlo así porque ahí se mete el abogado. Uh-huh. Ahí se mete el abogado en tu historia, la infecta
porque va a ser como ganes, porque entonces él también vio la manera de poder tener más bienes para tu cliente y también de alguna manera pues cobrarle más, ¿no? Pues sí. Y o sea, le prometen las joyas de la Virgen, yo les digo, pero a veces eso es lo más lastimoso, eso es lo más triste y no es una historia, son muchas las historias las que en tu caso, estar. ¿cómo es tú? Cuéntanos. Pues en esa parte, por ejemplo, es que pues estuvo tan mal asesorado que el criterio legal ahorita es en un punto de violencia, ¿saben? O sea, ya pasaron 3 años, podemos haber ganado una posición de los pequeños que están en resguardo y de todo, pero al final del día no acaba, porque todos deben de estar en terapia. Y entonces en esta parte, por ejemplo, ahí pues, o sea, son como esas historias, quizá ahí no tan... ¿Cómo les explico? Van peleando por su verdad cada quien, pero se van peleando por los hijos, ¿no? Bueno, pero hay una más, en donde justamente esa historia es como es imparable las impresionantes novelas que las personas se pueden contar una y otra. Que vengan a escribir aquí el libro. Era escritor, no abogado. Y entonces en esa parte, lo que yo he aprendido es que no le creas a la persona o su palabra no sea lo que esté funcionando, pero hay que leer a las personas en su quietud mental, ¿saben? Se vuelve un entorno peligroso, yo lo diría porque no le voy a, o sea, puedo contarle la historia a los jueces son también expertos a veces ya en leer la parte de esto no está mintiendo, lógico, ¿no? Ajá, sí. Esto tampoco, pero ya está en mis manos, lo voy a llevar de una mejor manera, pese que el otro esté así desgarrado mentalmente, ¿no? Claro. Y entonces esas son interminables porque te pueden hacer no solamente el divorcio, sino la controversia y la pensión y violencia familiar y la pelea penal y la pelea administrativa y ahora por aquí. Y dejen de eso, sino que va siendo una infección de cosas y cosas y cosas y no acaba. O sea, es como una bola de nieve, ¿no? Que va ahí como creciendo, porque lo que tú decías, ¿no? Es como si todo está cool y te pusiste de acuerdo, aunque haya dolor y lo que sea, pues ya, ahí se termina. Pero hay gente que, aunque haya ganado, es como, yo no estoy de acuerdo. O sea, ganó la otra parte, dice, yo no estoy de acuerdo y lo contrademanda. O sea, por eso es lo que dice Isa. O sea, es el cuento de nunca acabar si tú no estás, si tú no estás conforme con lo que determinó el juez. Oye, Isa, y tengo una pregunta porque creo que eso es algo, Diana, que yo he pensado mucho que a lo mejor en el tema de mujeres, ¿qué pasa para todas aquellas que a lo mejor sí lo piensan, pero dicen, es que yo no trabajo? O sea, y tengo 3 niños y estoy aquí y él y él a lo mejor puede ser o no, pero me estoy inventando ahí la historia y él me amenaza que no me va a dar nada, que me va a quitar a los niños, que a ver cómo voy a vivir, porque la verdad es una historia muy común. Sí. O sea, para esas mujeres que tienen miedo de un divorcio porque piensan que él las va a dejar en la calle, o sea, ¿qué es lo que deberían de buscar? ¿Qué tipo de asesoría? ¿Y qué les dirías para que estén tranquilas de que efectivamente hay un derecho a su favor en donde ellas sí pueden exigir una pensión? Porque cuento corto largo, pero yo tengo una amiga muy, muy cercana y muy querida que justo le pasó que el juez le dijo, no el juez, ¿verdad? No estoy mintiendo, pero en el proceso administrativo le dijeron, pues ya trabaja, ¿no? Así, y ella tenía una niña pequeña y dijo, yo, ¿cómo voy a trabajar? O sea, ¿quién la va a cuidar? ¿No? Digo, al rato, él me va a demandar por decirme, no cuides a la niña, ¿no? Y me la va a querer quitar. Entonces, ¿qué podrían hacer estas mujeres que digamos, sí, obviamente laboran, pero como pues dentro de su hogar? Claro, esta parte es muy, muy importante, Dulce. La parte de las personas que se dedican al hogar tienen derecho en el divorcio a una compensación económica, ¿no? Porque no tuvieron más que el desarrollo hacia con los hijos, la crianza, el hogar, ¿no? A la misma pareja, y ese cuidado se reconoce con la compensación económica, pero tienes que demostrarla, o sea, aunque tú tengas una profesión a veces, no la ejerces, ¿no? Pero si tienes ciertos negocios y todo eso el juez lo toma como un trabajo extraordinario de la casa, ¿no? Miren, hoy en día, con esta parte de género, la parte pues de cuestión de integridad, ¿no? De laboral, pues eso a veces hagan de cuenta que genera que todos estamos en igualdad. Más sin embargo, pues sí, seguimos las mujeres comprendiendo que el hecho de criar a un hijo, ¿no? Mantener la casa y luego trabajar, pues no te va a dar la misma eficiencia, ¿no? Para ello. Más sin embargo, una de las cosas antes de tomar la cuestión de divorcio sería como fortalecer la dependencia emocional y la dependencia económica.
porque Ujú. justamente yo creo que son estrategias anticipadas, porque justo, o sea, puede existir esta parte y no vas a poder, ¿no? Y entonces, no vas a hacer nada sin ello, ¿no? Bueno, quizá en ese momento pues sigue siendo más violencia, pero yo lo que a veces pienso como pensarían los otros abogados o qué le diría yo si estuviera en el otro lado es como de vamos a pensar en las alternativas de trabajo, de cuidado, de tu red de seguridad, ahora sí que tu red de apoyo para que cuides a los niños, para que trabajes, para que tengas proyectos, ¿saben? En esta parte siempre tener un acompañamiento en esa parte, antes de decidir la cuestión del divorcio, ¿no? Y como que empoderaría, lo mismo que decíamos con la violencia, o sea, antes de poderla como echar al ruedo. juzgado y luego empezar a correr, porque es pánico y es horrible, blindaría toda la seguridad de dependencia económica y dependencia emocional. O sea, lo que te refieres es, o sea, paso número 1, si ese fuera mi caso, es como, podría buscar una asesoría legal, por ejemplo, como contigo y decirte, Isa, mira, esta es mi cuestión, yo no trabajo, tengo tantos hijos, tantos años, y tú me puedes asesorar y decirme, ¿sabes qué? Pues no sé, voy a decir a lo mejor una barbaridad, vete juntando todos los tickets del súper, vete juntando no sé qué, ve como buscando lo que respalde tu historia de que tú has sido ama de casa por tanto tiempo, o sea, eso es a lo que te refieres, o sea, como ir preparando el terreno para que pues vaya como más preparada, ¿no? Exacto. Más fuerte. Esa es una parte en la que tenemos que visibilizar y trabajar. O sea, ella nos tiene que dar los datos. Después es como de qué fortalezas tú tienes como mujer, como trabajo. O sea, empezar a emprender a ella. O sea, como que, ok, esta persona tiene una obligación de darte tanto, ¿no? A ti, a tus hijos, por tantos años. Ahora, a partir de eso no va a ser para siempre, ¿no? Entonces tenemos que hacerla fuerte para que tenga una parte de, pues, visibilizar un trabajo en donde se sienta con la seguridad de cuidar a sus hijos, a ella misma, o que la pensión que le puede llegar a dar es insuficiente a veces, ¿no? Oye, Isa, y hay una cosa, bueno, sí es algo que me toca como muy de cerca, porque he conocido muchas amigas, ¿no? En la familia, los deudores alimentarios. Ok. ¿Qué onda con estos señores que entras a un proceso? Se supone que tienen que pagar pues, ¿cómo se llama? La manutención la pensión. La pensión. Y luego o desaparecen o que argumentan que ya no tienen trabajo y luego no hay ni de dónde sacarlos y se omiten por completo y la crianza y todo, o sea, todo lo que los gastos recae en la madre. Claro, miren, tanto el cuidado como la parte económica es algo que yo creo que va a ser insuficiente siempre, ¿no? ¿Qué pasa con la circunstancia de los deudores o deudoras? Porque también a veces existe, ¿no? La parte de los deudores... Ay, perdón que te interrumpa, pero ¿en qué porcentajes? Yo o sea, hay más deudoras, hay más deudores, ¿cómo funciona? Hoy en día yo considero como un 30% de mujeres en deuda. Y 70% de hombres. Ahí se los dejo, perdón que te interrumpa, pero es que es algo muy común decir, es que los hombres hacen, y por ahí sale la contraestadística de 1%, que dices, o sea, sí, ¿no? Pero es el 1%. Pero... Entonces sí quiero como hacer hincapié en esto. Adelante, perdón. Y justamente la parte de deudores, pues miren, tiene que ver con un punto de dos cosas. A veces tienes como la parte económica y también es que es mucha tarea, yo creo que desde la asesoría legal, ¿no? Como estas realidades de no pedir como lo que no, sino ya sabemos todos que en México todo sube, ¿no? Más sin embargo, ¿con qué punto, por ejemplo, en este caso, con cuál lo mínimo con lo que tú puedes vivir, ¿no? Porque todo cambia. En ese punto va a haber 2 casas, ¿no? Va a haber una para la otra persona también va a haber un gasto. Tienes que pensar eventualmente que el modo de vida va a cambiar. Claro. Entonces, hacemos toda una red de cuantificación económica. Luego, entonces, en ese punto, si ya esta persona en algún momento no puede cumplir con esa parte, pues justamente empiezan a tener este tema de ya no dan dinero, se desaparecen o nunca hubo un proceso dentro de esta circunstancia. Entonces, bueno, lo primero que hay que atender es que en el juzgado debe de existir siempre una cuestión de garantía económica, ¿no? El juzgado te lo pide, porque si la persona se queda sin trabajo, al menos no se quedan tus hijos vulnerados en la cuestión económica, pero todo puede cambiar en ese punto, ¿no? Porque esta persona quizá ya no va a encontrar el mismo trabajo que antes tenía. Todo va en un punto como dominó, ¿no? En caída. Entonces,
eso provoca que ya no tenga la misma economía y que no pueda cumplir a veces con la parte de económica. Esto está hablando como de un punto también romántico, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces solamente es la malicia de no voy a pagar no voy a pagar. Es que eso es lo que yo quiero preguntar. O sea, todo lo que acabas de decir, te lo digo porque le pasó a una amiga muy cercana, ¿no? Bueno, ya firmaron acuerdos, no sé qué, y todo quedó parado porque el papá de la criatura no tenía para dar justo no la sé pensión. Cómo, no, pero okay. la garantía. Y entonces ya se quedó ahí y yo, pero espérame, ¿de qué vive, come? O sea, digo, no era así como que millonario, pero por supuesto que tenía un trabajo más o menos estable. Y yo, ¿cómo es posible? Entonces ahí como que mi indignación es como ya cuando se perdió, que esa es nuestra teoría, ¿cuál es la parte que le compete a la ley? Pues sí, hay que seguir investigando. Investigando. Sí nos pueden meter a la cárcel, ¿no? Sí, claro. Sí. Hoy en día, miren, hay un proceso, cuando ya hay una parte de régimen legal, tienes que seguir esa línea, ¿no? Demostrar que no pagó, demostrar por todos los vínculos que no existe presencia alguna de él, haces todo otra vez un proceso y cuando ya empieza esta parte del proceso, lo empiezas a inscribir a deudores alimentarios, que hoy en día ya tenemos el registro tanto en los estados como a nivel federal. Por lo menos. Entonces, esto genera, hagan de cuenta que coacta todo momento hasta laboral, cuestiones para la cuestión de licencia de manejo, préstamos así de cuestiones económicas, y entonces eso es como funciona, ¿no? Funciona que entonces no puede pues tener esa, como les explico, esa libertad ya administrativa. Sí, o sea, ya les están empezando a coartar algunas cosas para que sí les pese el hecho de no pagar, ¿no? Pero esa cuestión de deudor se inscribe con una cantidad con la que te debe. Esa persona se le va a quitar la cuestión del deudor cuando pague. Es como el buró, ¿no? Ajá, es un buró. Es como el buró. Me parece lo mínimo que podría. Lo mínimo esperado. Pero bueno, a ver, Diana, sabemos que aquí podemos seguir por horas porque pues hay muchas dudas, hay muchísimas dudas, pero bueno, vamos a ir pasando a nuestra siguiente sección. ¿Qué les parece si vamos a nuestra gustada sección de mitos y realidades? Vamos a darle a esta sección. A ver, Diana, échame. A ver, mito número 1. Divorciarse es fracasar. Pues no, oiga, a veces es elegirte y es estar en paz. No es rendición, es como decía nuestra invitada, honestidad. Y el fracaso no está en irte, sino muchas veces en quedarte donde tú ya sabes que ya no hay nada, ¿no? Pues mito número 2, que va por ahí por tu respuesta, por los hijos mejor me aguanto. Híjole, la verdad es que los hijos para crecer no necesitan padres juntos, necesitan padres y adultos sanos emocionalmente y que también puedan ser estas figuras de contención, de amor y de cuidado. ¿Tú qué opinas, Isa, de estos dos mitos? Considera que está en la realidad total, ¿no? O sea, el separarse, les digo, es evolucionar, ¿no? Hay que pensarlo como una evolución para los dos, ¿sí? Ahí ya no está fluyendo, mi familia puede estar afectada si yo genero esfuerzo esto, por lo tanto, como lo que dice Dul, al momento de la separación, ¿no? Lo que tú estás buscando es que esta evolución personal te ayude a criar mejor a tus hijos, ¿no? Sí. Entonces está perfecto. Muy bien, muy bien. Mito número 3, si te divorcias, te quedas sola. A veces, miren, más vale sola que mal acompañada. No es cierto. Pero la soledad no siempre es vacío. A veces es un espacio, es un lugar donde sí te reencuentras contigo y puede haber nuevas formas de autodescubrimiento, de autocuidado y también de amor propio. Total. Este está súper fuerte. Divorciarse te define, o sea, es como un estigma. Pues fíjate que ahí diría, no te define, te transforma y no borra tu historia. Y fíjense que hace rato que les dije, soy divorciada, fíjense que, bueno, ahorita nos va a decir aquí la abogada, pero de acuerdo a la ley, el divorcio no es un estado legal, o sea, solamente eres, creo que casada o soltera, o sea, no existe el soy divorciada. Pues, para que sepan, muchachas. Ajá. O sea, tú solamente tienes que poner, soltero sí de divorcio, nada más. O sea, no es como esa etiqueta forever. Sí, o eres soltero o eres casado. Es como la de Letra Escarlata, ¿no? Como la película de Demi Moore. Pero es que a veces en nuestra sociedad así pareciera, sí, ¿no? Y sobre todo si habláramos como de la cosa ya de parejas, ¿no? O sea, sí. Total. Siguiente mito, el divorcio rompe la familia. Ay, no la rompe, pero sí la reorganiza. Si hay una reestructura y además creo que una familia puede tener más de una casa, pero el amor alrededor de la familia es lo que hace que perdure y que no olvidemos que seguimos siendo
padres de esos niños que vinieron. Y último mito, después del divorcio hay que cerrar el corazón. Ay, no, ya es la hora de llorar. No, a ver, no se trata de cerrarlo, sino de abrirlo distinto. Y el corazón no se rompe para dejar de amarse. Y yo diría que no se rompe, se reestructura también para aprender otras formas nuevas de amar. A ver, chicas, pues vamos a nuestra siguiente sección, que es la confesión vulnerable. Entonces, a ver, Isa, respecto tú primero. a este tema, ¿cuál sería tu confesión vulnerable, Isa? ¿Qué pensarías sobre el divorcio? ¿Alguna confesión vulnerable? Y digo, sabemos sí, que tú no eres divorciada, yo te iba a preguntar, tú estás en pareja. No, ella no. No, pero he tenido una relación reestructurada después de un divorcio, ¿no? Con mi pareja. Entonces sí es como una parte bien compleja también, ¿no? O sea, lo vivieron de otra manera que tú te quedas así de órale, ¿no? ¿Qué queda en esa parte vulnerable? Pues para mí no es malo que haya un divorcio con una pareja, sino que más bien ayudarlo, ¿no? A hacer una nueva historia, ¿no? A respetar esa otra historia, sobre todo cuando hay hijos. Y sobre más, el punto es como abrazar como la mejor versión de ti para sumar siempre socialmente, ¿no? Entonces, sí es muy vulnerable porque luego es así como de, no, ¿no? O sea, como que también las mujeres a veces dices, híjole, ¿no? Tú soltera, nunca te casaste, pero luego entonces estás con un divorciado. Mira, sí, eso es como otro estigma, Sí, está bueno. Está bueno. Gracias, Isa. Bueno, yo voy a decir la mía porque, bueno, yo no soy divorciada, yo tengo 20 años con mi esposo, estamos pues felizmente casados, aquí con 2 bebés recién llegados y eso es como es una sacudida, creo yo, para cualquier pareja, que sí se me ha cruzado por la cabeza, así de, a ver, agarra tus 2 piecitos y camina, o sea, cada quien por su lado. Y luego pienso, ahí va lo vulnerable, ¿quién se quedaría con los niños? Porque yo no le dejaría a mis hijos así como, llévatelos, entre otras cosas porque sé que él, o sea, que no los educaría él, ¿no? Como lo estamos haciendo juntos, sino más bien los educarían mis suegros, ¿no? Entonces, digo, y con todo respeto y todo el cariño que les tengo a mis suegros, Saludos, y luego digo, no, entonces que se los lleve, o sea, ven, estoy como en esta cosa de que se los lleve, me los quedo, pero porque los quería, pero, o sea, como que qué bueno que no estoy realmente en esa situación, porque sí estaría muy difícil, creo yo, el acuerdo ahí. Esa sería como mi confesión. Dul, ¿cuál sería la tuya? Pues mi confesión vulnerable, pues es que yo mucho tiempo no tomé la decisión porque sentía que no iba a poder con todo sola, a pesar de que siempre he sido una mujer independiente, que trabaja, que sube, baja y que la verdad soy muy agradecida y bendecida con la vida porque tengo una gran red de apoyo. Sin embargo, yo no tenía esta fortaleza interna que nos decía Isabel, o sea, yo decía, es que no voy a poder y es demasiado y es mucho y no sé qué, hasta que hice como todo un trabajo interno y me di cuenta que claro que podía y que divorciarme no era el final de la historia, o sea, divorciarme era el inicio de otra manera de reestructurar una vida donde, aunque suene egoísta, soy mucho más feliz, estoy mucho más en mí, como más alivianada, ¿no? Entonces esa es mi confesión vulnerable. Gracias, Duli. Qué chido que estás más alivianada y que todo va fluyendo. Ahí vamos. Porque por ahí va nuestra reflexión ya de camino al cierre. La separación no borra la historia, la resignifica. Continuar es un acto de valentía serena. Volver a elegirse no es egoísmo, es la base para una relación más honesta contigo y con toda la familia. Y para ir despidiendo a Isabel y agradeciéndote que estuviste aquí con nosotros, cuéntanos tus redes, dónde pueden localizarte para que la gente llegue y puedas asesorarlos. Con mucho gusto, nosotros nos encontramos como una sociedad que es Tulevic Legal. Bueno, totalmente nuestro lema es contigo propagando valores, ¿no? O sea, también el derecho tiene que ser una parte no sin miedo, sino es una responsabilidad social. Entonces, a nosotros nos pueden encontrar en Texcoco, Estado de México. Nos dedicamos a toda la parte de la República Mexicana también. Realmente vamos como avanzando en esa parte. Estamos en Facebook como Tulevic Legal. Y también tenemos pues el apartado, por ejemplo, está la parte de Isabelosa, que ahí también es personalmente, y en el número 55 7297 6525.
Ok, ahí se los vamos a poner abajito por si ustedes quieren contactar a Isa. Y pues vamos cerrando con nuestra querida sección, las recomendaciones de este episodio. Y pues miren, les tenemos dos el día de hoy. Una que es un libro que se llama Cuando era divertido, de Eloy Moreno. Y esta es una novela sobre cómo el amor se desgasta. Es una pareja donde uno se da cuenta que el otro lo está engañando y pasan una serie de cosas, pero de verdad que cuando tú lo lees dices... Totalmente, o sea, es una novela muy ágil, muy bonita, que está ahí sentidona. Entonces las recomiendo muchísimo. Y la otra es una peli que seguramente la han escuchado, que es Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y Adam Driver. Es una muy buena peli donde te das cuenta como dos personas que de verdad todavía, o sea, se quieren, pero pues ya la cosa no da para más. Entonces van viendo todo el proceso de cómo ellos pues hacen esta separación. Entonces ahí para este fin de semana, una tardecita, para echar una lloradita, les recomendamos esta peli. Y ahora sí, mi querida Diana. Por supuesto, síguenos en nuestras redes. Nos puedes encontrar en TikTok, en Instagram y en Spotify como La Rebelión de las Palabras y en YouTube como La Rebelión de las Palabras Podcast. Y Dulce, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntanos. Oigan, pues ya está recién lanzadito mi libro Rompe el Molde. Para que ustedes vean este episodio, probablemente leerlo. Ya lo presentamos en FIL. Entonces, búsquenme ahí en mis redes. En Instagram estoy como @dul.merlos.escritora y también me puedes encontrar en mi página www.dulmerlos, donde vas a encontrar todo acerca de mis libros, mis talleres y mis acompañamientos. Y por mi parte me puedes encontrar en Instagram y TikTok como Diana Escritura 11 y lo que estoy lanzando en estos días es un reto de escritura autobiográfica súper bonito que te puedes llevar para las vacaciones de diciembre. Entonces sígueme en mis redes. Eso está buenísimo. Oigan, y para que nos dejen en los comentarios, ¿qué fue, si tú ya estás en este punto, qué fue o está siendo lo más difícil para ti para tomar esta decisión de a lo mejor divorciarte o separarte? Y Diana, tu voz tiene voz en La Rebelión de las Palabras, entonces... Y tu voz tiene voz, así es que escríbenos al correo rebeliondelasPalabras@gmail.com y envíanos tu microcuento o idea alrededor de una temática súper buena, porque el próximo episodio viajaremos hacia la ciencia ficción feminista. Ahí te va. Imagina un mundo donde las mujeres se eligen entre sí y la fuerza está en la comunidad, no en la pareja. ¿Cómo sería? Queremos leerte, así es que escríbenos porque tu texto podría abrir nuestro siguiente episodio. Y ahora sí, para ir cerrando, si escribiéramos un libro así rapidísimo, en 2 líneas, sobre el divorcio, Diana, ¿de qué trataría tu cuento? Tu libro, perdón. Híjole. Creo que trataría sobre la creación de esta nueva estructura familiar. Me llamó la atención, ¿no? O sea, es que pareciera que solo existe ese núcleo y no, puede existir 2 casas, como otra forma de familia. Por ahí iría mi texto. Tú, Isa, ¿sobre qué escribirías? Escribiría sobre el bienestar de los niños. Los niños son algo bien importante en ese proceso, que no solamente son de adultos, ¿no? Que también están implicados la crianza de futuros adultos. Ay, buenísimo. Si yo lo escribiera sobre el divorcio, yo creo que sería retando como este cliché, contando una historia donde en realidad pues no terminan odiándose. ¿Qué tal que vuelven a ser mejores cuates, no? O sea, como que redescubren nuevas cosas. Está padre, me gustan. Pues, los leería todos. Recuerda que reescribirnos también es una forma de libertad. Esto fue La Rebelión de las Palabras. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Bye. Adiós.